Buenas tardes, país. Buenas tardes, Sandra. Hola. Hoy vamos a tener Buenas tardes. Especial dedicatoria para un ser excepcional que nos dio la ciudadanía, que nos dio la soberanía, que nos dio la independencia de este país, Juan Pablo Duarte. Con una coincidencia que la semana pasada, el 15 y el 16 de julio, se celebran la fundación de la Trinitaria y también la muerte del partido. Sí, porque hay una coincidencia. Sí, muy grande. Justo el día que Duarte muere, coincide con el día y la hora, a las 11 de la mañana, que se fundó la Trinitaria. Esto es algo maravilloso. Y qué bueno que la opinión pública se sienta imbuida de ese orgullo nacional de traer a este programa para desarrollar en todo el trayecto al doctor Wilson Gómez Ramírez, quien es vicepresidente del Instituto Duartiano, a quien le damos la bienvenida. La bienvenida. Es un invitado VIP de lujo que tenemos hoy, porque el magistrado, sabemos que él es juez del Tribunal Constitucional y además de todo esto es un hombre conocedor de lo que es respeto a las leyes, de lo que tiene que significar para los dominicanos el amar y querer y valorar esa Constitución que hizo Duarte, que a propósito de ello vamos a hablar de eso también hoy. Pero tú te pusiste muy lindita. Sí, señor. ¿Quién te puso así? Romana, Marcia y también Alessandra. Oh, pues es muy importante que Marcia Bionescente. Qué bueno, es muy importante que ustedes descubran un mundo de Juan Pablo Duarte que muchos no conocen. Eso lo vamos a ver hoy con el magistrado Gómez, con Wilson Gómez Ramírez, quien, oye, yo he visto muy pocos Ramírez que me puedan decir que no son inteligentes. Oye, la mayoría de los Ramírez, sí, claro, eso es porque yo soy Ramírez. Que ella es Ramírez. La mayoría de los Ramírez, yo diría que, no se puede decir los Ramírez, es verdad, pero los Ramírez. Vamos nosotros a la pausa porque hay tantas cosas importantes en este programa de hoy. El orgullo familiar sí. Está condensado aquí. ¿A qué digo de Ramírez Conde? También. Ahí está, que también fue un orgullo de los Ramírez. Pues hay muchas cosas que hablar hoy, dar gracias a Dios, porque una vez más estamos juntos, nosotras en sus hogares con ustedes, y tu opinión pública de hoy, que va a traer un tema que yo espero que ese control ya esté puesto bien lejos de ustedes, para que se concentren en lo que van a ver hoy. Les garantizo, les aseguro, les auguro, que si ven este programa, si usted no se despega de su televisor un minuto, usted va a salir siendo duartiano. ¿Saben por qué? Porque mientras Duarte aspiraba sus últimas gotas de acíbar en el destierro y un compatriota le habló mal de su patria natal, Duarte dijo: la patria, el día que lo olvide será el último día de mi vida. Yo sé que el de Virginia es así también, el mío también, porque somos mujeres duartianas. Claro que pero sí. Aquí hay que sembrar lo que Duarte cosechó. Oigan bien. Y sobre todo en estos últimos días, en estos tiempos, la patria y la soberanía están amenazadas, acorralada, como dijo el doctor Gómez Ramírez. Sí. Tenemos que rendirle cada vez más un homenaje bien rectificador a Duarte. Ese mensaje que ustedes van a escuchar hoy, y sobre todo recordar que la bandera dominicana, Duarte se preocupó, única en el mundo, que dice Dios, primero Dios, patria y libertad. Vamos a la pausa y tras la pausa van a degustar este plato fuerte que les tiene a ustedes opinión pública. Estoy preparándoles un delicioso churrasco con salsa criolla y adobo Goya. Que es la combinación perfecta de especias aromáticas para cualquier plato. Adobo Goya con menos sal. Pruébalo con y sin pimienta, limón y naranja. Si es Goya, tiene que ser bueno.
El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPYMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos. Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Doctor Gómez, como decía en la presentación, la República Dominicana se encuentra en esta posición de ilegales, de muchos conflictos, incluso de la soberanía, atacada por fuerzas extranjeras. Y el papel de Duarte, ¿cómo se ve en todo esto que le estoy diciendo? ¿Está fortalecido el papel de Duarte o qué es lo que usted cree en ese sentido? Mire, en primer lugar, bueno, agradecer a Opinión Pública el que nos permita hacer uso de este espacio para tratar temas de tanta importancia, de tanta relevancia como la cuestión patriótica y particularmente sobre la figura. Soberanía. Exactamente, y la figura del padre fundador. Bueno, mire, yo pienso que el pueblo dominicano aprecia en Duarte el mayor activo humano. O sea, creo que ha ido creciendo ese sentimiento por la figura de Juan Pablo Duarte en la medida en que la gente va conociendo las distintas facetas del padre fundador, va aprendiendo a amar a esta figura y en cierto modo a resaltar ese ejemplo. O sea, cuando la gente descubre en Duarte la figura pura, pulcra, el hombre recto de conciencia, desprendido, pero sobre todo con un concepto muy claro de lo que es la vida pública y del compromiso que se asume, como ese que él desempeñó en ocasión de dirigir tropas en Baní como jefe adjunto del ejército expedicionario del sur, que estaba sentado en Sabanagüey, conjuntamente con Santana. Cuando él entra en divergencia con Santana, que él quería atacar a los haitianos que estaban ubicados en Aso y que estaban hostilizando a los asuanos, que él le hace el planteamiento en 2 ocasiones a Santana de que había que tomar iniciativas y acciones, ¿verdad?, estratégicas para actuar, que Santana no responde. Él se dirige a la Junta Central Gubernativa informándole de lo que estaba ocurriendo. La respuesta de la Junta Central Gubernativa fue llamarlo con sus principales hombres a Santo Domingo, a Duarte. Cuando lo llaman así de manera intempestiva, él había recibido en esa época 1,000 pesos, que era una suma considerable. Él había gastado en ese momento 173. Le restaban 827. De esos 173 pesos gastados, él rindió un informe pormenorizado, centavo por centavo, de cómo gastó ese dinero. La honradez de Duarte. Exactamente, y entonces devolvió los restantes 827 al fisco, o sea, a la Junta Central Gubernativa, y recibió recibo de descargo. ¿Qué significa eso? Oye, que Duarte no solo era un hombre desprendido, sino que también tenía un alto concepto de lo que es el manejo de los recursos ajenos, sobre todo de los recursos del Estado, del erario público. Si los dominicanos, ¿verdad?, tuviéramos ese ejemplo como referente, sobre todo los dominicanos que han manejado la cuestión pública, los cargos públicos. Sobre todo vos, que hizo lo mismo. ¿Verdad?
Sí, vos siguió muy de cerca esa línea. Y entonces, El ejemplo duartiano. sí, rendía cuenta. Pero Duarte no hay duda de que nos dejó a nosotros ese Una legado, impronta. ¿verdad? Nos dejó eso. Pero no solo para el hombre que maneja recursos del Estado, sino también para el que maneja recursos ajenos, aunque sean privados. O sea, hay inclusive en nuestro Código de Procedimiento Civil una figura que se llama rendición de cuentas, demanda en rendición de cuentas, que toda persona que maneja, ¿verdad?, los intereses ajenos tiene que rendir cuentas. Claro. Asimismo, la administración pública ni se diga. Pero Duarte nos dio ese ejemplo. Duarte nos dio ejemplo de desprendimiento con su carta del sacrificio, que puso bienes de su familia al servicio y a favor de la causa, pero nunca dijo que llegado el momento de asumir... No le pasó factura Exactamente, a la patria. exactamente. Nunca le dijo a la familia que luego que asumieran el poder iba... No, que con el prestigio y el crédito de su padre, conseguida la soberanía y la independencia, ¿verdad? Entonces él iba a trabajar en los negocios de la familia para fomentar, ¿verdad?, las riquezas familiares, ¿verdad?, retomar el patrimonio de familia. O sea que, ejemplo por doquier. A Duarte hay que verlo como eso, ¿verdad?, como esa figura que es posible ser imitada, porque a veces hay gente que lo desdibuja y presenta a Duarte como un ser etéreo, alejado de todo. No, Duarte era un ser humano normal, absolutamente normal, que hizo vida en la capital de la República, en la pequeña ciudad entonces de Santo Domingo, que participaba con la muchachada de su sector, en todo lo que un muchacho es capaz de participar. Ahora, logró una conciencia cívica que hizo la diferencia y que él supo administrar a partir de su genial visión de conjunto, ¿verdad?, a partir de desarrollar una experiencia intensa a partir de sus viajes hacia el extranjero, el conocer las libertades. Todo eso le permitió a él ventajas frente a los demás jóvenes, y además que tenía el aura carismática, o sea, incidía en esos jóvenes, y él aprovechó esa incidencia para orientar esa juventud y conseguir el alto propósito de liberar la patria. No, De es que- liberar la patria de los haitianos. Exactamente. De la ocupación Y de todo, haitiana, claro. que la gente no lo ve con esa precisión. Exactamente. Como tenemos ahora una invasión haitiana aquí. Sí. Y eso estamos diciendo del ejemplo que nos dio Duarte. Claro. Él desde niño, doctor, desde pequeñito, señor magistrado, Duarte tenía otro modo de ver la vida. Duarte sentía y vivía la imposibilidad de los derechos que tenía la gente. Sí. Y se unió a esa juventud que sentía rabia de ver con lo que estaba pasando. Que quizás le podían decir que era una juventud rebelde, pero no era tal rebeldía. Era ese amor patrio que tenía esa juventud de ese tiempo y esos niños que fueron criados y educados con moral y cívica, Claro. con una visión de amor patrio. Claro. Y es ahí donde yo estoy admirando cómo usted en el Instituto Duartiano, usted le ha dado seguimiento a ese pensamiento. Nos interesa esto, que usted nos siga hablando de ese Duarte que la gente no conoce. Y de ese Duarte, De ese- doctor, que enseñó a esos jóvenes Claro. como una escuela, Claro. como profesor de lo que él aprendió Claro. en el extranjero. Perfecto, ¿Cómo fue eso? perfecto. En Bueno, él realmente tenía un alto concepto de la educación. Él sabía que eso era básico. Por eso él mismo se agenció cuando llega el padre peruano Gaspar Hernández, que llega como el párroco de la iglesia San Carlos. Él contacta a ese sacerdote, ve en él que podía perfectamente administrarles elecciones para la formación de los jóvenes de su época, y a él también. Y entonces
logra que el padre Gaspar Hernández le diera esas lesiones y ellos pudieran asumir esa enseñanza. Y cuando pasa de esa iglesia a la catedral, se van a la iglesia de Regina Angelorum y ahí siguen en la formación. Por tanto, Duarte creyó en todo eso, pero recuerden que Duarte tenía apenas 9 años cuando se produce la grosera invasión haitiana de 1822. Entonces, él vivió todo aquello. Él vio cómo se prohibió el uso del idioma español. Él vio cómo sus profesores tuvieron que abandonar el país, irse de este suelo por la represión que se había instalado. Por eso es que los padres de él lo sacan del país a estudiar, porque no había ya centros donde él pudiera asumir la formación, elevar su nivel educativo, sus conocimientos. Se ven precisados a mandarlo a Europa. Y entonces es la razón esencial. Y él, consciente de todo eso, de que él produce ese juramento, dicen que también estimulado por la experiencia que vivió en la nave que lo conducía desde nuestro país, en el sentido de que el capitán de la nave les recriminó que si no le daba vergüenza que un pasaporte haitiano. Sí, y que un pueblo de esclavos dominaran a su país, ¿verdad? Y que si era dominicano, y le dice que sí, déjame ver tu pasaporte, tú no ves que eres haitiano. Y dice, no soy dominicano, y lo hace con mucha propiedad. Entonces dicen que eso fue tan suficiente como para que él se diera cuenta que definitivamente tenía que hacer algo grande para conseguir elevar el nivel de conciencia de la población, porque cuando él sale y se da cuenta, ¿verdad?, de lo que son los valores de autodeterminación, soberanía, libertad, vida democrática, la organización del Estado, es cuando él llega entonces de su viaje y ya viene con un proyecto. Y ahí es que él comienza a incidir en esa juventud y logra impactarla. Pero ya él venía tan claramente a trabajar en ese sentido que cuando le dicen, ¿qué fue lo que más te impresionó de aquello que viste? La libertad. Sí, la libertad. Y los fueros de Cataluña, de Barcelona. Y agregó, fueros y libertades que aspiro algún día a dar a esta patria. Lo que significa que él estaba muy consciente, muy convencido. Entre los libros que trajo el uso de las 3 armas, por ejemplo, un libro de la milicia, ¿verdad? La esgrima, que era un recurso de guerra también, y tácticas de artillería. Él trae, entre los varios libros que trae esos libros. Ya él sabía que venía. Y efectivamente él logró una estrategia magnífica, ¿verdad?, que logra integrar la sociedad patriótica trinitaria, llevar ese valor, pero no como una sociedad simplemente cívica, si bien con principios cívicos y de derecho, también como un grupo militar secreto, porque ellos se otorgaron rango, y Duarte consigue el primer rango, ¿verdad?, que es el general en jefe de los ejércitos y jefe de la revolución, porque ellos estaban muy claros, ¿verdad?, de lo que estaban haciendo, ya habían pasado por la experiencia. Ya Duarte había ingresado a la Guardia Nacional Haitiana como cabo y salió como coronel. Y los demás compañeros que él los instó también a que ingresaran para que tuvieran experiencia militar, la mayoría lo hizo. Y él le asignó entonces rango de coronel a muchos de ellos dentro de la Sociedad Patriótica La Trinitaria, lo que significa que fue un esfuerzo sostenido, muy inteligente, muy bien concebido. Ellos tenían sobrenombre, tenían un color que los identificaba. Duarte tenía como sobrenombre Arístides, su color era el azul, por ejemplo, y todos ellos tenían los toques aquellos que querían decir peligro o no peligro. Tenían una serie de elementos que contribuyeron con esa célula de 3 a evitar ser descubierto, que en todo caso si se descubría a 2, no hacia el resto del grupo. Por ejemplo, la constitución de la Trinitaria, ¿cómo fue ese endamiaje? Sí, está bien hecho. ¿Cómo fue que ellos tuvieron que como
están enfrente de la iglesia Claro, del de Carmen, Carmen, claro. con una procesión Sí, sí, para sí. camuflajearse, Claro, para hacer claro. esa fundación patriótica. Sí, Duarte seleccionó el 16 de julio, que es el día de Nuestra Señora del Carmen. A esa hora, 11 de la mañana, en aquellos tiempos, se congregaba, ¿verdad?, toda la feligresía en esa iglesia rectoral. Como había una prohibición expresa de las fuerzas de ocupación de los haitianos, de que las personas se reunieran, porque se entendía que cualquier reunión de más de 3 personas era sediciosa, él, para evitar ser descubierto, aprovecha esa hora y se reúne frente a frente a la iglesia del Carmen. Tan ¿Verdad? listo. ¿Verdad? Listo, Claro, sabio. claro, en el hogar de doña Josefa Pérez de la Paz, doña Chepita, madre de uno de los trinitarios, Juan Isidro Pérez. Que eso era, yo diría, que parte del éxito Claro. que tuvo Duarte es que él supo escoger Claro. también sus amigos, Claro. Que no los traicionaron. que es lo que no saben los presidentes de ahora, y me disculpan y me perdonan. Tienen que saber seleccionar, seguir ese ejemplo de Duarte, Sí, correcto. porque cuando un gobernante sabe seleccionar su equipo de trabajo, va a tener éxito. Nosotros vemos cómo Duarte tuvo la sabiduría. Por ejemplo, los jóvenes rebeldes de esa época, que ahora vamos a entrar en ese tema, como Alejandrino Pina, que vamos a decir unas expresiones de él dentro de breve, pero eso tras la pausa. Mire, No, magistrado. y trae la pausa, entonces, Sandra. Vamos a traer un video que nos trajo el doctor Gómez, hablando de todo el proceso de Duarte. Pues como viene el video, luego venimos con esas inquietudes. Y esto se calienta, porque esto se va a calentar ahora, para que ustedes vean el ojo, la visión que tuvo Duarte de seleccionar desde jovencito, porque él y Pedro Alejandrina Pina y Juan Isidro Pérez. Juan muy Isidro jóvenes Pérez, todos, sí. eran los jóvenes de la época que tenían ese deseo de libertad, de tener sus propios derechos. Entonces vamos a ver eso tras la pausa y ese interesantísimo video que nosotros no queremos que usted se pierda, ese Que documental. no se levante del asiento. Quédese ahí, tome agua, haga lo que sea. Si tiene que hacer una necesidad, aproveche la pausa, vaya ahora y siéntese otra vez como usted hace en el cine. Sí, ¿verdad que sí? ¿Esta cuenta no fue dividida? ¿Pero hay algún cajero por aquí? Señores, yo pago y hacemos un serrucho. Resuelve ese serrucho, transferencias, consultas y mucho más al instante y desde donde estés con App Banreservas. Siempre activa, segura y con miles de soluciones para que resuelvas tu banco fuera del banco. La Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad, Protecon, ha desarrollado Protecon en línea, donde los clientes de las empresas distribuidoras de electricidad pueden realizar reclamaciones y ver el estatus de manera online a través de dispositivos inteligentes. Entra a sie.gov.do, opción reclamaciones, valida tus datos y completa los pasos. Así de fácil. Además, por esta vía, puedes solicitar información, certificaciones y asesorías. También puedes trasladarte a un centro de atención al usuario. Síguenos en las redes sociales. Protecon en línea. Tu reclamación a un clic de distancia. Superintendencia de Electricidad. Garantía de todos. Trinitaria. Génesis de la República. De la redacción de Hojas Sueltas, preparadas por José María Serra, con miras a sensibilizar al pueblo para luchar por la libertad, surge la idea propuesta por Juan Pablo Duarte de iniciar una acción que sirva para un fin positivo, práctico y trascendental. No más humillación, no más vergüenza. Si los españoles tienen su monarquía española y Francia la suya francesa, si hasta los haitianos han constituido la República Haitiana, ¿por qué han de estar los dominicanos sometidos ya a la Francia,
ya a España, ya a los haitianos, sin pensar en constituirse como los demás? No, 1000 veces no. No más dominación. ¡Viva la República Dominicana! Duarte se dedica a enseñar a jóvenes como él y escoge el almacén de la ferretería de su padre en la Atarazaná. Allí establece la primera escuela del patriotismo dominicano. Luego reciben también sabias enseñanzas del padre Gaspar Hernández en la escuela de Regina. 9 miembros iniciarían las acciones organizadas. Se identificaría con un seudónimo y un color. Y así Duarte era Arístides, y su color era el azul. Cada uno tendría que buscar 2 más, los cuales solo lo conocerían a él, de manera que, en caso de denuncia, solo correrían peligro 2, no el resto de los conjurados. En la constitución de la Sociedad Trinitaria, ideada por Juan Pablo Duarte, estuvieron presentes, además de este, Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandrino Pina, José María Serra, Felipe Alfau, Jacinto de la Concha, Juan Nepomuceno Ravelo, Félix María Ruiz y Benito González. Aquella mañana memorable, 16 de julio de 1838. Calle Los Nichos, hoy Arzobispo Noel, frente a la iglesia rectoral Nuestra Señora del Carmen, residencia de Josefa Pérez de La Paz, doña Chepita, madre del trinitario Juan Isidro Pérez. Duarte desdobla el pliego que contiene el juramento y lo lee a sus compañeros. Todos comprueban su contenido y lo firman. En el nombre de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo, por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente, señor Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes habidos y por haber, a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor en cuartos, encarnados y azules, atravesados por una cruz blanca. La República establecerá su correspondiente escudo de armas. Mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales: Dios, Patria y Libertad. Así lo ratifico y prometo ante Dios y ante el mundo. Si tal hago, Dios me proteja y de no, me lo tome en cuenta y mis consocios me castiguen el perjurio y la traición si los vendo. Allí, estos patriotas juraron, asumieron con el mayor sentido de responsabilidad el compromiso de luchar contra las hordas de Juan Pedro Boyer, quien había invadido el suelo patrio el 9 de febrero de 1822. Después de formular tan solemne juramento, cada uno obtuvo sangre propia, posiblemente de un dedo, y firmó con esta tinta roja símbolo de su propia vida, y dibujó junto a su rúbrica una cruz. Duarte, señalando la cruz, pronunció las siguientes palabras: No es la cruz signo de padecimiento, es símbolo de redención. Queda bajo su égida constituida la Trinitaria, y cada uno de sus 9 socios obligado a reconstituirla, mientras exista uno, hasta cumplir el voto que hacemos de redimir la patria del poder de los haitianos. Un pequeño pero importante núcleo de patriotas llamados comunicados se incorpora al movimiento. Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, Vicente Celestino Duarte, Félix María del Monte, Tomás de la Concha y Pedro Antonio Bovea, entre otros. Luego se suman Antonio Duvergé,
José María Imbert y Francisco Antonio Salcedo. Se retiene como primera comunicada a Josefa Pérez de la Paz, doña Chepita, pues fuera del grupo, solo ella estaba informada de esta reunión. Una vez fundada la Trinitaria como Sociedad Revolucionaria al fin, se otorgaron grados jerárquicos. Duarte fue nombrado general en jefe de los ejércitos dominicanos y director general de la Revolución, y ya con esa calidad nombró 5 coroneles que fueron Francisco del Rosario Sánchez, Juan Isidro Pérez, Pedro Alejandrino Pina, Ramón Matías Mella y Vicente Celestino Duarte. Discurren menos de 6 años y se materializó la idea de Juan Pablo Duarte, sus compañeros trinitarios y comunicados o adeptos. Dominicana, fuerte y valiente. La fundación de la República. Qué emocionante es ver eso, cómo se fundó nuestra República Dominicana. Magistrado, aquí yo tengo un documento donde nos damos cuenta que en verdad Duarte no estuvo mal acompañado. Siempre buscó la esencia, buscó lo mejor. Fíjese que Pedro Troncoso Sánchez fue que hizo el análisis del 1838, donde Pedro Alejandrino Pina dijo esta expresión. Oye esto, Virginia, que esto penetra hasta dentro de uno. Dice Pedro Alejandrino Pina: llevamos 16 años de dominación haitiana y cada día se ahonda el abismo que nos separa de los dominadores. Con su enseñanza en francés, con la destrucción sistemática de cuanto recuerda nuestro origen español, con sus leyes abusivas, sus métodos represivos, óyeme eso, con la ruina de la instrucción pública, con el desmedro de nuestra economía, se parece mucho al tiempo de, como que los tiempos se repiten, será magistrado. No han conseguido asimilarnos a ellos, ni lo conseguirán. Ni nosotros a ellos. Oiga bien. Que eso es histórico. Eso es histórico. O sea, que no nos van a asimilar nunca, magistrado, porque son culturas diferentes. Entonces ese Duarte que se supo codear de patriotas de verdad igual que él, ¿por qué? ¿Qué usted cree que está pasando? Porque usted nos acaba de decir algo que me dejó así perpleja, y a Virginia también atónita. Y es que ningún presidente al día de hoy, ni Trujillo, ninguno, se ha puesto el escudo correcto en la banda presidencial para juramentarse. ¿Y por qué eso, doctor? ¿Y por qué eso? ¿Qué? Magistrado. ¿Cuál es la lectura que se le puede dar a esto de nuestro presidente? Mire qué pasa. Que el escudo nacional fue oficializado mediante el decreto 2376 de 1913 por el presidente Noel. Inclusive esa gaceta oficial es de las pocas gacetas ilustradas, porque Casimiro de Moya, hombre público, estudioso de la historia, un intelectual, se encargó de dibujar un escudo junto con ese decreto, a los fines de que los dominicanos identifiquemos el escudo correcto. Él lo hizo a sabiendas de que hubo momentos de proliferación de escudos por lo accidentado de la historia nuestra. O sea, de la misma manera que hemos tenido más de 40 revisiones constitucionales, asimismo más de 20 expresiones de escudo a lo largo de nuestra vida republicana. Pero ya
en ese año 1913 se quiso que definitivamente el escudo ya oficializado fuera usado correctamente. No obstante eso, nuestros presidentes de la República desde el 1930, para tomar un punto de partida después de la oficialización, hasta el 2016, que fue la última juramentación, ¿no? Ningún presidente se ha terciado a la banda presidencial con el escudo correcto. ¿Y qué está haciendo el Instituto Duartiano para dar esa voz de alarma? Bueno, nosotros hacemos publicaciones donde insertamos la versión correcta. Nosotros recurrimos a los medios de comunicación en intervenciones como esta. Nosotros damos conferencias en instituciones públicas, instituciones privadas, en las escuelas, con los maestros que tienen que ver con las ciencias sociales, por ejemplo, dentro y fuera del país. O sea, eso lo hemos hecho ante los dominicanos en España, ante los dominicanos en Suiza, ante los dominicanos en Nueva York, en Puerto Rico, en San Martín, en Aruba, en Miami, bueno, donde quiera que hemos tenido la oportunidad de ir a esos núcleos de dominicanos, hacemos eso. Y particularmente procuramos que la gente se convierta de alguna manera en agente multiplicador, de manera que ellos adviertan cuál es la versión correcta y cuando lleguen a una actividad pública cualquiera, que adviertan si el escudo nacional está bien dispuesto a partir de cómo figura en la bandera. Hay detalles importantes, inclusive la Constitución de 2010 se encargó de hacer precisiones, porque aun cuando fue oficializado, como he dicho, ha seguido usándose indebidamente. Oh, Dios mío. Entonces, la Constitución de 2010 dice con precisión, primero resolvió un problema, porque el escudo estaba en algunos casos abierto en el libro de los Evangelios, según San Mateo, en otros casos en el Evangelio según San Lucas, en otros casos en el Evangelio según San Juan, pero la Constitución de 2010 hizo la precisión, debe estar abierto el libro de los Evangelios en San Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Perfectamente, entonces ya eso está definido y dicho. Otro problema, y es el más común en los escudos, porque usted va ahora mismo al mausoleo, ¿verdad?, en el altar de la patria, y va a encontrar un escudo, y ese escudo no es la versión correcta. Oh, Dios. Y va a ir al Panteón Nacional o Panteón de la Patria, y lo va a ver tallado en concreto ahí, y no es correcta tampoco. Bueno, ¿por qué no es correcta? Fundamentalmente, la versión más comúnmente defectuosa es donde la cinta inferior que dice República Dominicana baja cuando debe subir. La Constitución de 2010 se encargó, en cierto modo, para complementar y darle fuerza al decreto de 1913. La Constitución dice que la cinta inferior, que tiene el color rojo vermellón, ¿verdad?, porque es el mismo color de la bandera, en que dice República Dominicana, debe orientarse hacia arriba. Lo dice con precisión. Y esa es una Constitución de 2010, estamos en el 2018, avanzado, lo que significa que hace más de 8 años, ¿verdad?, que eso está dicho constitucionalmente. Y usted va a encontrar cantidad de funcionarios públicos que tienen en sus fotografías de archivo, incluyendo... ¿Y qué hace el Tribunal Constitucional para hacer valer eso? Bueno, lo que pasa es que el Tribunal Constitucional, solo si es apoderado por alguien, se pronuncia. O sea, yo por puedo, ejemplo, como ciudadana, yo puedo, o con el organismo civil que yo dirijo, puedo ir a poner una... Claro, puede accionar, pero por ante los tribunales de derecho administrativo, la jurisdicción contenciosa administrativa, y entonces eso va, en caso de que den una decisión que usted no esté de acuerdo, va al Tribunal Constitucional para la revisión. Por ejemplo, nosotros hicimos una precisión concreta respecto del himno nacional, porque había algunos dominicanos, algunos ciudadanos nuestros, que planteaban que no debía ser dominicano, sino
que no voy a ser quisqueyano sino dominicano, porque quisqueyano incluye la isla, bueno, en fin. Y nosotros hicimos la precisión y decidimos y dijimos no. Quisqueya es un nombre de arraigo. Claro. De arraigo. Lo hemos asumido como una identificación social dominicana. En la poesía de Duarte se habla de Quisqueya. En otros himnos se habla de Quisqueya. Cuando nosotros hemos tenido intervención, como la última, de 1965, nunca dijimos fuera de República Dominicana, yanqui, sino fuera de Quisqueya, porque es lo más autóctono y típico, ¿verdad? Lo que más nos llega en términos de raíz y de profundidad social. Bueno, pues nosotros decidimos que el himno nacional tenía que mantenerse porque la propia Constitución dice que es único e invariable. Por tanto, no había cómo decir que eso atentaba contra el texto constitucional. Entonces el Tribunal Constitucional opera cuando se le apodera. Por ejemplo, el maestro Casado Soler, que fue profesor de Virginia. Mi amado profesor. Su amado maestro, y al cual yo conocí y quise mucho también. Una vez me decía que lo correcto no es República Dominicana, sino República de Dominicana, porque el término estaba mal empleado. Y él murió con ese deseo de que eso se aclarara. Vamos a ver qué hay de cierto que usted puede decirnos sobre esto tras la pausa, porque inmediatamente retornemos. Esto sigue muy bueno, Virginia. Vamos a ver. ¿Cuánta sustancia? Recordado al maestro. Y nutrición. Casado Soler, que canta todos los cumpleaños. Todos los cumpleaños. Celebro tu feliz. Cumpleaños muy bonito, tan pronto día. Eso lo escribió en la cárcel. Sí, así es. En la cárcel lo escribió. Y lo tenía que cantar calladito para que Trujillo no le que capitalizara. yo tengo cumpleaños no pueden decir otra cosa que no sea eso. Me opongo. Claro, me opongo. Claro. Hay que cantar eso, como se cantaba con Peñavalle, con todo. Ellos lo cantaban calladito cuando uno de los compañeros cumplía años en la cárcel. Claro. Vámonos a la pausa y retornamos. Enseguida volvemos. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Y cuando decimos República Dominicana o República de Dominicana, como decía el maestro Casado Soler, pero hay una explicación que nos ha dado el magistrado Gómez, que la encontramos interesante para que ustedes escuchen. Sí, bueno, lo primero es que Duarte, recuerden que Duarte, como padre de la patria y líder, ¿verdad?, de esos jóvenes, de Sánchez, de Mella, él es que concibe el juramento trinitario. Y en ese juramento él plasma la bandera, cuando dice,
futuro Estado tendrá un pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules atravesado por la Cruz Blanca. Y en todo momento dice, esa cruz para los dominicanos jamás podrá significar padecimiento. Siempre habrá de significar redención. Entonces, él habla de esos colores. El encarnado es rojo, el azul, ¿verdad? Y así concibe la bandera nacional. Y además en su juramento dice que el futuro Estado habría de tener su escudo de armas. Muy bien. Él dice el futuro Estado se denominará República Dominicana. República Dominicana. Así lo asumió el pueblo, y en el momento mismo de proclamar la independencia se dijo viva la República Dominicana. Ahí nace esa particularidad, porque es verdad que los demás estados se identifican como República D, pero nosotros particularmente asumimos esa como una forma distintiva, genuina, muy particular. Y por supuesto en el tiempo era necesario identificarnos como República Dominicana y no simplemente como Dominicana, porque Colombia dice Colombia, Venezuela dice Venezuela, Brasil, y en el momento de hacer la cuestión oficial hablan de República. Bueno, nosotros teníamos que diferenciarnos muy claramente de Dominica, que está en el Caribe y que podía ser perfectamente confundida con nuestra nación. Entonces, por eso quedamos como República Dominicana, y a diferencia de otras naciones, así nos identificamos. Somos dominicanos, pero tenemos el nombre oficial República Dominicana y un nombre social, Santo Domingo, ¿verdad? Y más social aún, y de raíces, quisqueyanos, ¿no? O sea que tenemos esa particular forma de identificarnos y tenemos esos gentilicios, ¿no? Doctor, el Instituto Duartiano tiene como función velar porque los retratos, los bustos, cualquier tipo de efigie, de representación de Duarte, sea con el sello de ustedes. Sí. Fue muy criticado a través de los medios de comunicación y de las redes sociales el busto emplazado del padre de la patria, que se dice que no se parece a él, sí, que es el Duarte viejo, que no es el Duarte que es el joven viviante, el que conocemos hace mucho, que es de que erigió a Abelardo Rodríguez Urdaneta. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre esto? Sí, fíjese, nosotros lo primero es que hemos resaltado el rescate que hizo las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa de esa área. Un área muy amenazada por gente que vende cosas en la vía pública, que se establece en los puntos públicos. Porque y déjame decirse que es una de las plazas más bellas que yo recuerde del mundo, de lo que he visitado. Es muy bonita, muy bonita. Bellísima. Muy bonita. Entonces, como hay una permisividad por parte de la autoridad dominicana, la autoridad nuestra, con respecto a que cualquiera puede establecerse en cualquier punto. Aquí no se controla nada. Ya eso estaba siendo seriamente amenazado por gente que vende coco de agua, que vende cosas, ¿verdad? Agua en fundita, en botella, en fin. Y aparte de lo que nos pasó con la torre que se estableció en ese lugar tan cercano a la Torre de Eiffel. Exactamente, a un lugar tan emblemático como patriótico. Entonces yo creo que fue un rescate importante que hizo el Ministerio de Defensa al establecer allí estos bustos de los padres fundadores y el escudo, porque hay una versión importante del escudo y está correcto, esa versión está correctísima. Pero no fue, el Instituto Duartiano no fue consultado. No, mire, el Instituto Duartiano no fue consultado, o sea, como institución no fue consultada. Wow. Pese a que la ley, como usted ha dicho, la ley 12701 del año 2001, establece que cualquier efigie del padre fundador, sea busto, sea estatua, sea retrato,
cualquier representación gráfica tiene que contar con el visto bueno del Instituto Duartiano, tiene que ser aprobado. ¿Por qué tiene que ser aprobado? Bueno, porque siempre se procurará que los rasgos esenciales del padre fundador se den en una imagen, de modo que un niño, de simplemente verlo, advierta que está frente al padre de la patria, que no tenga que leer la tarja para asegurarse de que está frente al padre de la patria. Entonces, nosotros realmente lamentamos que las cosas hayan ocurrido como ocurrieron. Creo que también, y nosotros asumimos una parte de responsabilidad en el sentido de que tenemos que ser más proactivos y más celosos, porque hay muchas estatuas diseminadas en el país. Usted va a la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte, en la cercanía de los museos, sobre todo el Museo de Historia Natural, y va a encontrar una expresión de Duarte que se aleja muchísimo. En la zona fronteriza hay también bustos que se alejan mucho de los rasgos de Duarte, porque esa disposición, ese artículo 2 de la ley 127.01, también en su párrafo único dice que el instituto en esa labor para precisar esos rasgos tiene que apelar a los retratos básicos, y ahí entra en juego el retrato hecho por Abelardo Rodríguez Urdaneta, que nosotros oficializamos en el Instituto Duartiano. Y es el que conocemos. En 1994. Ahora, por supuesto, hay otros retratos, por ejemplo, de Radamés Mejía, que nos presenta un Duarte aún más joven que el de Abelardo. Hay el retrato de Bonilla, creo que Alejandro Bonilla, que también nos presenta una imagen que, si bien es el Duarte joven, las características, ¿verdad?, los elementos fisonómicos nos permiten identificar a Duarte. Por ejemplo, Miguel Núñez, que ustedes conocen, que es un magnífico retratista, excelente, ¿verdad?, muy bueno. Él tomó como base para hacer su trabajo, que ha hecho un trabajo extraordinariamente bueno. Todo el mundo se lo reconoce. Sí, él tomó como base esa misma fotografía, la única fotografía de Duarte que hay, que es de Próspero Rey, un venezolano, y que data del año 1873, 3 años antes de morir el padre fundador. Pero él respeta mucho, ¿verdad?, esos rasgos, y usted ve esos retratos de Miguel Núñez, que lo ha hecho de tantas formas, y siempre usted va a decir Juan Pablo Duarte, en una versión ya del Duarte mayor, del Duarte desmejorado, pero una versión de Duarte. Pero ese que está emplazado en la Plaza de las Américas, de la bandera, no es el Duarte que conocemos. Sí, sí dista, o sea, no hay duda de que los rasgos no nos permiten a nosotros decir fácilmente Duarte. Claro. Ahora, magistrado, estamos llegando al final, ya casi estamos despidiendo, pero nosotras no podemos apartar esa defensa y ese empoderamiento de usted con la ley de los símbolos patrios. Yo le pregunto, magistrado, ¿y la ley de los símbolos patrios para cuándo? Exactamente. ¿Para cuándo? Dígame a ver. Pero muy bien. Dígame a ver, magistrado. ¿Para cuándo? ¿Ah? Muy bien. ¿Para muy bien. cuándo esa ley? Sí. Ya no es el anillo, no, de J-Lo. ¿Cuándo será eso? A los legisladores que respondan. Reclamen. ¿10 años? 10 años. Está como la ley de partido, ahorita celebran la velita con 18 años. Y entonces, sin explicación para ello, porque, mire, a veces uno, no digo yo que uno no tiene por qué ser mal pensado, irse más allá de lo razonable. Sí. Pero no hay duda que da que pensar que un proyecto de ley de esa naturaleza, que no debe tener opositores, es lo que uno dice. Ni una voz disidente. Que fue un proyecto consensuado, porque ese proyecto fue visto tanto por la Academia de la Historia, el Instituto Duartiano, la Comisión Permanente de Efemérides Patria, la comisión que trabajó en el proyecto de Constitución de 2010, por los historiadores, por los tratadistas de la materia, por todas las personas que habían hecho proyectos en los últimos 30 años. Fue un consenso.
Y eso llegó limpio al Congreso, depurado, y ahí le hicieron otros cambios. Pero bueno, nosotros ya lo que queremos es que el proyecto salga y que si después hay que hacer enmiendas, Bueno, nosotros esperamos ser recibidos esta semana por el presidente de la Cámara de Diputados, a ver si tienen a bien considerarlo, ahora que están conociendo algunos proyectos y que pueden ser de rápida salida, a ver si es posible, ¿verdad? Magistrado, súmenos a nosotras en que con el Consejo Renovador podemos darle todo el apoyo que ustedes necesitan para que sea aprobada esa ley de símbolos patrios. Súmenos esa visita, porque yo sí le voy a decir a Rubén, a nuestro estimado amigo, díganos, no es el anillo de J-Lo, repítame para cuándo la ley. No, oye, se va a poner igual que la ley de partido, Dios mío. Pero ¿y qué es lo que pasa aquí? Pero ya viene por ahí la ley de partido. Bien, pues yo creo que... Y viene por ahí la despedida tan tética. Ay, despedirnos y más y con este programa tan delicioso que acabamos de hacer. Tan patriótico. Tan patriótico, tan espontáneo, tan real. Vibrante, porque déjame decirte, mis venas duartianas casi se me explota la arteria. Qué buen programa, magistrado. Bueno, un honor para nosotros. Yo lo felicito, de verdad que sí. Hasta la próxima. Magistrado Wilson Gómez Ramírez, miembro juez del Tribunal Constitucional y además de esto el vicepresidente del Instituto Duartiano y un defensor eterno del patriotismo y la nacionalidad. Gracias. Un gran placer, mucho gusto. Hasta luego. Lindita, tuviste buen ojo con el invitado. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere, dominicano.